Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Esta es nuestra primera lección a través del video y hoy vamos a leer o otra vez leer el cuento sobre el Elevator Romance. Vamos a escuchar la historia, vamos a repasar el afirmativo y negativo en el presente usando los verbos en la historia. También vamos a aprender nuevo vocabulario. Momentico. A young man gets on an elevator. ¿Pueden adivinar cuál es el verbo? El verbo es gets on. ¿Qué quiere decir eso? Es como decir entrar en el elevador. ¿Se acuerdan la S en el verbo? Gets on. ¿Por qué escribimos la S? Escribimos la S cuando es él, ella, he, she o cuando decimos it, que se refiere a algo. En este caso es un muchacho joven, a young man. Ahora, el presente afirmativo, a young man gets on an elevator. Como es tercera persona, como es él, cuando lo hacemos en el negativo es a young man doesn't get on the elevator. ¿Se acuerdan? Doesn't viene de does y not. Entonces decimos doesn't. Puedes decir does not. The elevator goes up. Goes up. Sube. El elevador sube. El verbo es go. Ponemos ES porque esa es la regla. No se puede poner solamente una S. Goes up, subir. Goes down, bajar. The elevator stops. A young woman gets on the elevator. Otra vez, ¿cuál es el verbo? El verbo es stops. Tiene una S también. ¿Se acuerdan por qué? Porque elevador es algo. The elevator es una cosa. Ponemos una S cuando es algo, él o ella. La segunda dice, a young woman gets on the elevator. Otra vez la expresión gets on, que quiere decir entrar. Ya sabemos por qué agregamos la S. Entonces tenemos en el negativo, the elevator doesn't stop, y a young woman doesn't get on the elevator. The elevator goes up. Then it stops. Goes up. Goes, el verbo de ir. Goes up, cuando le pones el up atrás, quiere decir subir. El elevador sube. Then it stops. It doesn't go up. It doesn't go down. It is stuck between floors. It doesn't go up, subir. It doesn't go down, bajar. Está trabado entre los pisos. Entonces, el negativo es doesn't. ¿Por qué? Porque estamos usando it, que quiere decir, hablando del elevador. The elevator is stuck for 19 hours. The elevator isn't stuck for 19 hours. El negativo es isn't. El verbo to be no necesita el does or do. ¿Se acuerdan? Que con is, con el verbo to be, que es parte del verbo del The man and the woman are in the elevator. They are together for 19 hours.
¿Cuál es el verbo? El verbo es are, que viene del verbo to be. Entonces, the man and the woman are, el hombre y la mujer están en el elevador, they are together for 19 hours, están juntos por 19 horas. El negativo es aren't. ¿Se acuerdan? Are not or aren't. Y lo mismo va con they. They aren't, are not together for 19 hours. They talk and talk and talk. El verbo aquí es hablar. ¿Ven cómo están en el elevador? Porque están stuck. Están en el elevador 19 horas. El negativo de talk viene siendo don't. Do not. Don't. They talk and they don't talk or do not talk. Finally, the elevator goes up. ¿Se acuerdan? Go up quiere decir subir. Quiere decir que el elevador subió. El negativo sería, finally, the elevator doesn't go up. It stops and the doors open. It stops. Stops es el verbo para. Tiene la S. ¿A quién se refiere? Se refiere al elevador. Y las puertas abren. Entonces, el negativo sería, it doesn't stop and the doors don't open. Don't que se usa para el verbo open, que quiere decir abrir. O sea, estamos haciéndolo en el afirmativo y en el negativo. The man and the woman walk out of the elevator. Walk quiere decir caminar, pero cuando tú dices walk out, con la palabra out, quiere decir salen, o sea, caminan afuera del elevador. El negativo sería the man and the woman don't walk out. No caminan afuera, no salen, o do not walk out. They are tired. Están cansados. El negativo, they aren't or are not tired. They are hungry. Tienen hambre. They aren't hungry. No tienen hambre. Acuérdense que el verbo to be se usa para decir tener hambre, tener sed, tener sueño. They are thirsty. Tienen sed. They aren't thirsty. El negativo sería con are not. ¿Por qué? Porque estamos usando el verbo to be. And they are in love. Están enamorados, se enamoraron. El negativo, they aren't or are not in love. To be in love quiere decir que se enamoraron. 3 months later, 3 meses más tarde, they get married. To get married quiere decir casarse. El negativo, 3 months later, they don't or do not get married. En la regla no se necesita does or do con el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Solo se necesita la palabra not.